the financial modeling of mining and oil projects. Hola a todos, esta es la sexta sesión del taller en elaboración de modelos para la industria petrolera y minera, modelos financieros, traído por Offshore. Nosotros somos Open Oil. And we're going to pick up from where we left off last week, which is we were working with the annualized mining model, and so we're going to continue. This week's session is going to be split in two halves. The first half is to continue with the mining model. Vamos a continuar lo que vimos en la sesión anterior, que consistía en el modelo anualizado para un modelo minero, un modelo de un proyecto minero, y se va a dividir esta sesión en dos partes. La primera vamos a continuar con el modelo minero. And then in the second half, we're going to move over and start to consider oil. Now, I just want to remind you what we said at the beginning, that the processes in general for modeling a mining project and for modeling an oil project are very broadly similar, but there are a few differences. Y en la segunda parte de esta sesión vamos a ver un modelo para la industria petrolera. Antes queremos recordarles que habíamos comentado que la elaboración de estos modelos para la industria petrolera y minera tienen muchas cosas en común, pero existen algunas diferencias. So the reason we bundled them both together is that they are, let's say, 85 or 90% processes in common. But what we're going to do in the second half of today's session, before we actually get into working on the separate oil model, is to consider those 10% differences that exist and go through those features. Sí, consideramos que es posible unir la elaboración de estos modelos para la industria petrolera y minera porque comparten entre el 85 y el 90% de los procesos en la elaboración del modelo, pero en la segunda parte de esta sesión de hoy, antes de introducir el modelo para la industria petrolera, vamos a trabajar en las características y procesos diferentes que son alrededor del 10%. So this is going to prepare us to deal directly with the oil model in the last two sessions of this course. Y esto nos va a preparar para trabajar las últimas dos sesiones de este taller. So the slide you're seeing now is where we left, but let's have a quick review. I don't want to go right back to the start of the course now, where we are very well advanced, but let's just have a quick review through what we saw in the annualized model last week. La diapositiva que ven en la pantalla es la diapositiva de donde nos quedamos la semana pasada y vamos a revisarla rápidamente. Vamos a revisar rápidamente el modelo anualizado, pero sin regresarnos a lo que vimos en el principio, porque ya llevamos bastante contenido. Okay, so this slide now reminds us of the overall anatomy of this annualized model, and we've superimposed these four blocks to indicate the four main areas of the model. La diapositiva que ven ahora resume la anatomía del modelo anualizado y estos cuatro bloques constituyen las cuatro áreas principales del modelo. So at the top we see the parameters and results, and if I switch over actually to the model itself, you see that here, and where I'm waving the mouse around, the parameters being the things we can change. So here we see 5% royalty, 30% income tax, and so on.
and these results telling us all of the different main results for tier and van, the IRR and the net present value, and over on the right there, charts. So that's the top section there of parameters and results. La parte superior de estos 4 bloques consiste en los parámetros y resultados, y podemos ubicarla en la hoja de Excel. Los parámetros, recordamos que había un código de color y podemos ubicarlo en la gráfica, en la tabla, en la hoja en Excel, en la parte izquierda en amarillo, y son las cosas que podemos cambiar en nuestro modelo. Ahí vemos el 5% de regalías, 30% de tasa de impuesto a la renta, y etc. Al lado derecho vemos los resultados, donde pueden observar la tasa interna de retorno o TIR, el valor actual neto o VAN, y en el lado extremo derecho las gráficas. Okay, next we have the the cash flows of the project before the fiscal regime, which is to say before taxes are imposed, as the second block down. Después, el segundo bloque que vemos en esta diapositiva corresponde a los flujos de caja del proyecto antes del régimen fiscal, es decir, antes de aplicar impuestos. So that's production and then price giving us total amount of revenues, which is money in, and then all of the different categories of costs to be subtracted from that to allow us to arrive at a figure for the pre-tax cash flows. En esta sección que vemos ahora en la hoja de Excel, tenemos todo lo relativo a la producción, tenemos los precios que definen los ingresos y las diferentes categorías de costos que se restan a estos ingresos para llegar al flujo de caja antes de impuestos. So we got as far as working through all of those different categories and how to allocate the production and development costs, the exploration and development costs. Remember, that's where we took our overall figure of exploration and split it here, 50% across each of year 1 and year 2, and then for the development costs we split it into thirds across years 3, 4, and 5, and so on. And then we looked at all of the different categories of costs. We covered all of that last week. La semana pasada llegamos hasta cómo se separaban las diferentes categorías de costos y trabajamos los costos de exploración y de desarrollo. En los costos de exploración los dividimos en dos, 50% en el primer año y 50% en el segundo año, y los costos de desarrollo los repartimos en tercios en el tercero, cuarto y quinto año. So this week we are actually moving down to cover in detail this third area here, the fiscal regime calculations, which means we're going to figure out how we build the royalty and the income tax year by year in the annualized model. Esta semana veremos a detalle cómo se construyen los cálculos del régimen fiscal, cómo construimos una regalía y el impuesto sobre la renta aplicado año con año en el modelo anualizado. And just to remind you, we also said that typically we place the data we need to build graphics and charts separately. In this case, we're using in this pedagogical model only one sheet in Excel, so the separate place is at the bottom of the sheet.
In larger, full-scale models, it might be an entirely separate sheet which is devoted to graphics and charts. But here it's at the bottom of the sheet. Y finalmente dijimos que típicamente los datos que se utilizan para realizar gráficas van por separado. En un modelo grande, estos datos irían en una hoja de Excel por separado. Pero aquí tenemos un modelo sencillo, así que los ubicamos, estos datos, en la parte inferior de la hoja de Excel. De una misma hoja. We also saw, sorry, I'm just trying to get the screen over. We also saw a couple of important technical points in how to build the model, such as using internal checks, internal verification. También vimos algunos puntos importantes en términos técnicos, como por ejemplo el introducir puntos de verificación internos. So, for example, we've said here that using our color coding, we know that these yellow coded cells are where we can input variables. And in these two rows, as we just described, we were spreading the overall figure for exploration and development across different years. And we can change either of those variables to any spread of years we like. También recordamos que vimos los códigos de color, por ejemplo, los que ven resaltados en la hoja de Excel ahora. En estos dos renglones en amarillo son las entradas que podemos modificar y corresponden a los costos de exploración y desarrollo. So, for example, we could decide that the exploration is not happening. Oh, sorry. Is not happening in years 1 and years 2, but it's happening in years 2 and years 3, as I've just changed. Por ejemplo, podemos cambiar la distribución inicial, en donde los costos de exploración se dividen entre el primero y el segundo año, a distribuirlos entre el segundo y tercer año, como acabamos de ver. But what I mean about verification is that over here in column D, we have the sum totals of the rows, and clearly the units we're using in these two rows are percentages, so they should add up to 100%. Pero con a lo que nos referimos con verificación, lo pueden observar aquí en la columna D, en donde se contiene la suma total de los costos de exploración y que por las unidades debe sumar 100%. But if, for example, I'm seeking to change it, but I make a change which no longer adds up to 100%, that's clearly a mistake. So now the figure is showing 75% in column D, and most importantly, over in column A, the checksum has turned to red, which is a very easy visual way of showing us we've made an error in entering the parameters. Entonces, si cambiamos los porcentajes de distribuidos en los costos de exploración y estos no suman el 100%, existe claramente un error en la columna D y eso se ve visualmente fácilmente en la columna A, donde el código de color cambia de blanco a rojo. But as soon as I put in a new distribution, which does equal 100%, then the red cell disappears from column A and we know that we're okay again. Y entonces podemos cambiar la distribución otra vez y ahora vemos que como suma 100%, el código de color cambia de nuevo a blanco. So you can see up and down column A
a number of these checksums. Here's one also with the expiration costs down on row 62. There's those two there. And it's a very important process to build into models because we assume that we will make mistakes. So it's very important for us to build mechanisms so that we can spot when we make mistakes. Entonces, en la columna A, el renglón 62, podemos ver este código de color, que es... y este código de color, tener este tipo de mecanismos es importante porque partimos del supuesto de que vamos a cometer errores y por lo tanto es muy importante crear los mecanismos para que estos se hagan evidentes. Okay, that's the overall anatomy of the model. Sorry, let me just adjust the... 32, podemos ver este código de color. Ay, un segundo. Que es, y esta... Ok, ya. Y bueno, esto fue en términos generales la anatomía del modelo. Okay, so then we saw how to convert the overall figures we got from the single period model into year-by-year equivalents. So first example is we took the total amount of production from the project and spread it in what's called a production profile across all of those different years. Entonces nos movemos al modelo anualizado y partíamos del modelo de periodo único y buscamos equivalentes a las figuras que usamos en este modelo para el modelo anualizado. Entonces, por ejemplo, tomamos la producción total y la convertimos en un perfil de producción distribuido entre un cierto número de años. And then we built a price, and then we did the same thing with the allocation of the exploration and development costs and the sustaining capital. Y entonces tomamos un precio y con eso revisamos los costos de exploración y desarrollo y los gastos generales. So we begin to see these figures broken down across years. Remember, very important, perhaps I should have said it earlier, that this project that we are modeling here in an annualized way is exactly the same as the one that we did earlier in the single period model. Cabe recordar que este proyecto que vemos ahora en el modelo anualizado es el mismo proyecto que vimos anteriormente para el modelo de periodo único. So we took, for example, this figure of 100 million tons and went to the annual model and then started to spread it. Notice, beginning from year 5 and not spread equally across all of those years because, in fact, we assume 5 million tons in the first year of production, which was year 5, and then 10 for each of the rest, and then 5 in the last year. And then we did the same in breaking down the figures for the other categories of costs. Comenzamos con una producción de 100 millones de toneladas y para el modelo anualizado dividimos esta cantidad entre los diferentes años del proyecto, empezando en el 5º año. Y vemos que esta producción no se distribuye de igual manera en cada año. Tenemos una producción de 5 millones de toneladas en el primer año y en el último, y en medio producciones de 10 millones de toneladas. Y después hicimos algo similar para las otras categorías de costos. Okay, and so in the end we arrive at the same
cash flows before tax as we did in the single period model, 2.9 billion dollars there. Y finalmente llegamos a los mismos flujos de caja que veíamos en el modelo anualizado de 2.900 millones de dólares. Okay, so now let's move on to the fiscal regime. So notice that we are approaching the sequencing of this in the annualized model in exactly the same way that we did in the single period model. First, we calculate the amount of stuff produced, the amount it sells for, and the money coming in. Then we subtract all of the costs, and then we go to the fiscal regime. So the same sequence in the annualized model as in the single period model. En el modelo anualizado vemos la misma secuencia de trabajo que en el modelo de periodo único. Comenzamos por la producción y vemos el dinero que entra y sale, restamos los costos y llegamos finalmente a los flujos de caja antes del régimen fiscal. Y ahora vamos a construir el régimen fiscal. Sorry, have I got the... yep. So this is where we left off, but let's go through. Okay, so from the top we have the royalty. Now the royalty is the simplest part of the fiscal regime to calculate because it's a simple percentage of the actual cash coming in. Aquí vemos los principales, comenzamos con el régimen fiscal. La primera herramienta que vemos es la de las regalías. Una regalía es una herramienta muy simple de calcular y se define como un porcentaje de los ingresos. So let's have a look at it. If we go from the top, the first year of production, obviously you can't impose a royalty before there's any production. The first year of production, column L, year 5 million tons there in cell L28, creating $450 million of income into the project, and the royalty says we'll take 5% of that, which is in fact $22.5 million, but here it's rounded up to 23, and that's the royalty calculation. It's fairly straightforward. Si vamos a la hoja de cálculo, vemos que en el primer año no se calcula ninguna regalía, y no se calcula ninguna regalía sino hasta que comienza la producción. Por lo que nos movemos a la columna L, que corresponde al quinto año del proyecto. Ahí vemos una producción de 5 millones de toneladas, como ven en la columna, en la celda L28. Y esto genera 450 millones de dólares de ingresos, por lo que, como tenemos una regalía del 5% aplicada a estos ingresos, la regalía es igual a 22.5 millones de dólares, que redondeado da la cifra que vemos aquí de 23 millones de dólares. But the income tax is more complicated. Pero el impuesto sobre la renta es más complicado. So for two reasons, as you can see here, and the first reason is that capital costs are depreciated over time. They are not all immediately discounted. Y las dos razones principales que vemos aquí por los que el impuesto sobre la renta es más complicado es que es la depreciación, como vemos en el punto 1,
que no ocurre inmediatamente, sino en diferentes momentos en el tiempo. So let's take a look at that. So here, back in the model, here is our $50 million of exploration, 25 and 25, and then here is our $750 million of development costs, 250, 250, 250. And all of those costs are deductible from taxes because they're costs for the company. You take them away before you consider what the company profits are. Si vemos en la hoja de cálculo, tenemos 50 millones de dólares de costos de exploración divididos en 2 años, 25 y 25 millones en cada año, y 750 millones de dólares por desarrollo, divididos en 3, en el tercero, cuarto y quinto año, 250, 250 y 250 millones de dólares respectivamente. Y todos estos costos son deducibles de impuestos porque le cuestan a la compañía y son considerados antes de conocer los beneficios de la misma. But look down here when we look at the way they are depreciated for tax purposes in the area that I've highlighted here. Y ahora en rojo vemos cómo son depreciados estos costos. So those $50 million in exploration didn't just all get deducted in 1 year, the first year of production. They got spread across 1, 2, 3, 4, 5 years. So although the company spent $50 million, it was only allowed to recover for tax purposes $10 million for each of 5 years. Vemos, por ejemplo, los costos de exploración de 50 millones de dólares. Estos no se deducen en un solo año, en el primer año, por ejemplo, sino a lo largo de 5 años, que vemos aquí resaltados en rojo en la hoja de Excel. Esto indica que es lo que la compañía gasta, lo recupera en este periodo de tiempo y recupera por cada año solo 10 millones de dólares. And the same thing with the development costs. These 3 cells up here gave us the $750 million, but again, there is not one item for $750 million that's tax deductible in the first year of production. It's spread across 5 years also. Y lo mismo ocurre con los costos de desarrollo de 750 millones de dólares, que no son deducibles en un solo año, sino a lo largo de 5 años. This clearly makes a difference on how much tax is payable when, and there are different rules for depreciation, and which rules of depreciation are applied is one of the elements of negotiation between companies and governments. Y esto hace una diferencia en qué impuesto se paga y cuándo. Existen reglas de depreciación y la decisión de qué reglas de depreciación se aplican forma parte de la negociación entre los gobiernos y las empresas. The companies would clearly like maximum depreciation so that they get their costs back as soon as possible. The government would clearly like to spread them out over a longer period of time so that profitability is assessed earlier and taxes come earlier in the life of the project. That is the conflict between the two sides in this question. Una compañía, por ejemplo, preferirá una máxima depreciación para recuperar los costos tan pronto como sea posible, mientras que el gobierno preferirá que estos costos se regresen en un periodo de tiempo mayor.
Y esta es una pregunta muy importante en cuanto a para saber si los beneficios se obtienen antes o después y para quién. So that's the question of depreciation. The second complication around calculating income tax is that there is usually a cost recovery limit applied by the government on the company to prevent the company claiming all revenues which come out of the early years of a project against its own costs. And the reason for that is that the government is trying to ensure a minimum of income at all stages through the long life of these projects. La segunda complicación para el cálculo del impuesto sobre la renta se origina